llamo Andrés, tengo 22 años, y lo que les voy a contar me pasó hace 6 meses cuando empecé a trabajar en el turno nocturno de un Oxxo ubicado en la carretera Guadalajara-Tepic, kilómetro 47. Era mi primer trabajo formal después de terminar la prepa y necesitaba el dinero para ayudar en mi casa, así que cuando me ofrecieron el puesto lo tomé sin hacer muchas preguntas. Desde el primer día me llamó la atención que hubiera tanta rotación de personal en el turno nocturno. En 2 meses habían pasado 5 empleados diferentes, y cuando pregunté por qué, mi supervisor, el licenciado Ramírez, solo me dijo que no todos aguantan trabajar de madrugada. Pensé que era por el horario, de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero pronto descubriría que había algo más. El Oxxo estaba ubicado en un punto estratégico de la carretera, donde paraban muchos traileros y viajeros nocturnos. A un lado teníamos una gasolinera Pemex y del otro lado, un terreno baldío lleno de maleza que se extendía hasta perderse en la oscuridad. La verdad, durante el día el lugar se veía normal, pero en las noches tenía una atmósfera extraña que no sabía explicar. Las primeras semanas todo fue normal. Atendía a los clientes nocturnos, hacía el corte de caja, limpiaba la tienda y pasaba las horas muertas viendo videos en mi celular. Pero fue en mi 4ª semana cuando empecé a notar algo extraño en las cámaras de seguridad. Era aproximadamente la 1:15 de la madrugada cuando, al revisar los monitores, vi una sombra parada justo en la entrada principal de la tienda. Al principio pensé que era un cliente esperando a que le abriera, porque teníamos la política de mantener la puerta cerrada después de las 12 y atender por la ventanilla. Pero cuando salí de la caseta para ver qué necesitaba, no había nadie. Regresé a los monitores y la sombra seguía ahí. Era extraño, porque no tenía la forma de una persona adulta. Era más pequeña, como del tamaño de un niño de unos 10 o 12 años. Pensé que tal vez era algún efecto de la luz de la calle o de los faros de los carros que pasaban por la carretera. La segunda vez que la vi fue 3 noches después, exactamente a la misma hora. Esta vez salí inmediatamente para investigar, pero nuevamente no encontré a nadie. Lo que sí noté fue que cada vez que aparecía esa sombra, los perros de los alrededores comenzaban a ladrar inquietos, como si sintieran algo que yo no podía percibir. Con el pasar de las noches, los avistamientos se volvieron más frecuentes. Siempre aparecía entre la 1:10 y la 1:30 de la madrugada, siempre en la misma posición, parada frente a la entrada principal. Empecé a llevar un registro mental de cada aparición y me di cuenta de que había un patrón. La sombra se quedaba ahí por unos 5 o 10 minutos. Luego se movía lentamente hacia el terreno baldío del lado derecho de la tienda y desaparecía entre la maleza. Una noche decidí ser más valiente. Cuando vi la sombra en los monitores, no solo salí a investigar, sino que la seguí. Mantuve mi distancia, pero pude ver cómo se dirigía efectivamente hacia el terreno baldío. La seguí hasta el borde de la propiedad del Oxxo, pero cuando llegué al alambre que dividía nuestro terreno del baldío, la sombra ya no estaba. Lo extraño era el lugar exacto donde siempre desaparecía. Era una zona del terreno que se veía diferente al resto, como si la tierra hubiera sido removida en algún momento. También había un olor peculiar en esa área, no exactamente desagradable, pero sí extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo dulce. Decidí empezar a hacer preguntas discretas a la gente del área. Primero le pregunté al encargado de la gasolinera de al lado, don Fernando, un señor de unos 50 años que llevaba trabajando ahí más de 10 años. Cuando le mencioné las cosas extrañas que había visto, se puso nervioso y me dijo que mejor no anduviera preguntando esas cosas, que había temas que era mejor dejar en paz. Intenté con otros comerciantes de la zona, pero todos me daban respuestas evasivas o directamente cambiaban el tema. Era como si hubiera una conspiración de silencio sobre algo que todos sabían pero nadie quería decir. Fue hasta que conocí a doña Carmen, una señora de unos 70 años que tenía un puesto de tacos a unas cuadras de ahí, que finalmente obtuve respuestas. Al principio también fue reacia a hablar, pero cuando le insistí y le conté exactamente lo que había visto, su expresión cambió completamente. «Mijo», me dijo con una voz muy seria, «ese terreno de al lado de tu trabajo tiene una historia muy fea. Hace como 15 años, antes de que pusieran el Oxxo y la gasolinera, ese era un lugar donde pasaban cosas terribles».
Me contó que en los años 90 y principios de los 2000, esa zona había sido utilizada por redes de tráfico de personas, especialmente de menores de edad. Según doña Carmen, habían documentado varios casos de niños desaparecidos que después se descubrió habían sido llevados a esa área. Lo más terrible es que muchos de esos niños nunca aparecieron vivos. Dicen que los enterraron ahí, me dijo bajando la voz, pero cuando las autoridades quisieron investigar, ya habían puesto los negocios y dijeron que no podían remover la tierra sin evidencia concreta. Los casos se fueron cerrando y la gente prefirió olvidar. Esa noche no pude dormir. Todo empezaba a tener sentido. La sombra del tamaño de un niño, la dirección hacia el terreno baldío, el olor extraño en esa zona específica. Tal vez lo que estaba viendo no era algo malévolo, sino el espíritu de algún pequeño tratando de mostrarme algo. Decidí que la próxima vez que apareciera la sombra, no solo la seguiría, sino que prestaría atención exacta al lugar donde desaparecía. Mi corazón me decía que había algo ahí que necesitaba ser descubierto. La oportunidad llegó una semana después. Como siempre, a la 1:20 de la madrugada, la sombra apareció en los monitores. Esta vez, en lugar de salir inmediatamente, esperé a que empezara a moverse hacia el terreno baldío. La seguí manteniendo más distancia y prestando atención a cada detalle. La sombra se dirigió exactamente al mismo punto de siempre, pero esta vez, en lugar de desaparecer inmediatamente, se quedó ahí por más tiempo, como si estuviera esperando a que yo me acercara. Cuando finalmente llegué al borde del terreno, pude ver con más claridad el área donde siempre desaparecía. Era un círculo de tierra de aproximadamente 2 metros de diámetro que se veía claramente diferente al resto del terreno. La vegetación ahí era escasa y lo poco que crecía se veía amarillento y enfermo. El olor que había percibido antes era mucho más fuerte en ese punto específico. Al día siguiente, en mi día de descanso, regresé al lugar durante la tarde con una pequeña pala que había llevado de mi casa. Sabía que técnicamente estaba entrando sin permiso a un terreno privado, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Empecé a escarbar en el área donde siempre desaparecía la sombra. La tierra se removía fácilmente, como si hubiera sido cavada antes. Después de unos 40 centímetros de profundidad, mi pala golpeó algo que no era tierra ni piedra. Con las manos comencé a quitar tierra cuidadosamente hasta que pude ver lo que había encontrado. Era un pedazo de tela, posiblemente de una playera infantil. Seguí escarbando con mucho cuidado y encontré más pedazos de ropa, todos claramente de niños. Pero lo que realmente me dejó helado fue lo que encontré después, pequeños huesos que claramente pertenecían a personas muy jóvenes. No soy experto, pero era obvio que había restos humanos ahí, y por el tamaño, definitivamente de menores de edad. Me senté junto al hoyo que había cavado y por primera vez entendí completamente lo que estaba pasando. Esa sombra no era algo que debía temer, era un niño, posiblemente varios niños, que habían sido víctimas de un crimen horrible y que ahora me estaban pidiendo ayuda para que sus restos fueran encontrados y pudieran descansar en paz. Inmediatamente llamé a la policía. Cuando llegaron, al principio pensaron que yo había estado involucrado en algo sospechoso, pero cuando llegaron los forenses y empezaron a excavar más profesionalmente, se dieron cuenta de la magnitud de lo que había encontrado. En total encontraron los restos de 5 niños, todos entre 8 y 12 años de edad. Según las investigaciones posteriores, los restos llevaban ahí aproximadamente 15 años, lo que coincidía perfectamente con lo que me había contado doña Carmen. El caso reabrió varias investigaciones de desapariciones de menores que habían quedado sin resolver. Aunque muchos de los responsables ya habían muerto o estaban en prisión por otros delitos, al menos las familias pudieron tener un cierre y darle sepultura digna a sus hijos. Después de ese día, nunca más volví a ver la sombra en las cámaras del Oxxo. Era como si finalmente hubiera cumplido su propósito y ahora podía descansar en paz. Renuncié al trabajo unas semanas después. No porque tuviera miedo, sino porque cada vez que veía ese terreno donde habían estado enterrados esos pequeños, me invadía una tristeza profunda. Me di cuenta de que el verdadero terror no eran las apariciones paranormales, sino la maldad humana que había causado todo esto. Ahora trabajo en otro lugar, pero nunca olvidaré esa experiencia. Me enseñó que a veces los espíritus no vienen a asustarnos, sino a pedirnos ayuda para encontrar justicia. Y también me enseñó que el mal más grande no viene del mundo sobrenatural, sino de la crueldad de las personas que son capaces de lastimar a los más inocentes e indefensos.
Cada vez que paso por esa carretera y veo el Oxxo, digo una oración por esos 5 niños que finalmente pudieron descansar en paz, por todos los otros que tal vez siguen esperando a que alguien los encuentre y les dé la dignidad que merecían en vida. Me llamo Joaquín, tengo 27 años y trabajé durante 8 meses como despachador nocturno en una gasolinera Shell ubicada en la carretera libre Guadalajara-Colima, cerca del poblado de Sayula. Lo que me pasó ahí fue tan perturbador que tuve que cambiar mi identidad y mudarme a otro estado. Hasta ahora no había hablado de esto con nadie, pero necesito contarlo porque tal vez alguien más esté pasando por algo similar. La gasolinera estaba ubicada en un punto bastante solitario de la carretera. Durante el día era normal, pasaban muchos carros y camiones, pero en las madrugadas podían pasar horas sin que apareciera un solo cliente. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana y las primeras semanas fueron tranquilas. Lo que hacía especial a ese lugar era el paisaje. Frente a la gasolinera había un valle pequeño y después se alzaba una colina cubierta de árboles y arbustos. Durante el día se veía hermoso, pero en las noches esa colina se convertía en una masa oscura que apenas se distinguía contra el cielo estrellado. Fue en mi 6ª semana cuando empecé a notar algo extraño. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada cuando vi unas luces pequeñas en la colina, como si alguien hubiera encendido una fogata muy lejos. Al principio pensé que eran campistas o tal vez alguna familia que había ido a pasar la noche al aire libre. Pero las luces aparecían siempre a la misma hora y en el mismo lugar de la colina. Además, no parecían ser de una sola fogata, sino de varias pequeñas distribuidas en un área específica. Mi curiosidad empezó a crecer, especialmente porque las luces solo aparecían entre semana, nunca los fines de semana. Una noche decidí usar los binoculares que teníamos en la estación para emergencias. Cuando enfoqué hacia la colina, pude ver que efectivamente eran fogatas, pero también pude distinguir figuras humanas moviéndose alrededor de ellas. Por la distancia no podía ver detalles, pero claramente había gente reunida ahí. Durante las siguientes semanas comencé a prestar más atención a esas reuniones nocturnas. Siempre comenzaban alrededor de las 2:30 de la mañana y duraban hasta aproximadamente las 4 de la mañana. Las figuras que veía se movían de manera extraña, como si estuvieran realizando algún tipo de danza o ritual. Mi compañero del turno matutino, Carlos, llegaba a las 7 de la mañana para relevarme. Le comenté sobre las luces en la colina y me dijo que él nunca había notado nada, pero que varios habitantes del pueblo cercano habían mencionado que cosas raras pasaban en esa zona. Decidí preguntarle a doña Esperanza, una señora mayor que tenía una fonda a la entrada del pueblo y que conocía a todos en la zona. Cuando le mencioné las luces en la colina, su expresión cambió completamente. «Mijo, no te metas en eso», me dijo muy seria. «Hay gente en este pueblo que practica cosas que no son de Dios. Llevan años reuniéndose en ese cerro y la gente que se mete donde no debe, termina mal». Le insistí que me dijera más, pero ella se negó. Solo me advirtió que si valoraba mi tranquilidad, mejor me hiciera el desentendido y no siguiera investigando. Pero sus palabras solo aumentaron mi curiosidad. Unas noches después, decidí usar mi celular para grabar lo que pasaba en la colina. El zoom no era muy bueno, pero al menos podría tener algún tipo de evidencia. Lo que grabé esa noche me dejó con más preguntas que respuestas. En el video se podían ver claramente las figuras moviéndose alrededor de las fogatas, pero había algo en sus movimientos que no parecía normal. Se movían de manera muy coordinada, como si estuvieran siguiendo algún tipo de coreografía ritual. También pude notar que parecían usar túnicas o vestimentas largas y oscuras. Pero lo que realmente me perturbó fue lo que sucedió al final de la grabación. Una de las figuras se separó del grupo y comenzó a caminar hacia el borde de la colina que daba hacia la gasolinera. Aunque estaba muy lejos, tuve la sensación inquietante de que me estaba observando directamente a mí. La noche siguiente, mi paranoia se intensificó. Las luces aparecieron como siempre, pero esta vez noté que una de las figuras se había separado del grupo principal y se había posicionado en la orilla de la colina, claramente mirando hacia la gasolinera. Se quedó ahí durante toda la duración del ritual, como si fuera un vigía.
Mi inquietud creció tanto que decidí hacer algo muy imprudente. Una noche que sabía que habría reunión, esperé hasta que terminara mi turno y, en lugar de irme a casa, me dirigí hacia la colina. Quería saber qué estaba pasando exactamente ahí arriba. Dejé mi carro cerca de la base de la colina y comencé a caminar hacia arriba siguiendo un sendero que parecía bien trazado, como si fuera usado frecuentemente. El ascenso no era difícil, pero conforme me acercaba al punto donde había visto las luces, comencé a sentir un olor extraño en el aire. No era exactamente desagradable, pero sí muy particular. Era una mezcla de humo de leña, incienso y algo más que no podía identificar, algo orgánico y dulzón que me revolvía el estómago. Cuando llegué cerca del área donde se realizaban las reuniones, me escondí detrás de unos arbustos y traté de ver qué estaba pasando. Lo que vi esa noche cambió completamente mi percepción de lo que estaba enfrentando. Había aproximadamente 15 personas vestidas con túnicas negras, dispuestas en un círculo alrededor de una fogata grande. En el centro del círculo había lo que parecía ser un altar improvisado hecho con piedras, y sobre él había varios objetos que no pude identificar desde mi posición. Pero lo que realmente me horrorizó fue lo que estaba al lado del altar. Era una figura humana, completamente inmóvil, que parecía estar atada. Por el tamaño, era claramente un adulto, pero no podía distinguir si era hombre o mujer, ni si estaba vivo o muerto. Las personas en túnicas cantaban en un idioma que no reconocí. No era español, pero tampoco sonaba a inglés o algún idioma europeo que hubiera escuchado. Las voces se alzaban y bajaban en un ritmo hipnótico que me ponía los nervios de punta. Uno de los encapuchados se acercó al altar y tomó algo que brillaba a la luz de la fogata. Parecía ser un cuchillo o algún tipo de lámina afilada. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Lo que pasó después fue tan grotesco que hasta el día de hoy me despierto sudando frío cuando lo recuerdo. El encapuchado con el cuchillo se acercó a la figura atada y comenzó a hacer cortes en diferentes partes del cuerpo. No eran cortes profundos que causaran la muerte inmediata, sino cortes superficiales que provocaban que la víctima se retorciera y gimiera de dolor. La figura estaba viva. Era una persona real siendo torturada en un ritual satánico o de alguna secta. Los gritos de dolor se mezclaban con los cánticos de los encapuchados, creando una sinfonía macabra que me llenó de náusea y terror. No pude seguir viendo. Me di la vuelta para salir de ahí lo más rápido posible, pero en mi prisa por huir, tropecé con una rama seca que se quebró con un ruido fuerte que resonó en el silencio nocturno. Los cánticos se detuvieron inmediatamente. Escuché voces hablando en voz baja y rápida, y luego el sonido de pasos moviéndose en mi dirección. Corrí colina abajo sin mirar atrás, esquivando árboles y arbustos, solo pensando en llegar a mi carro y salir de ahí. Logré llegar al carro y salí de la zona a toda velocidad. Durante el camino a casa no dejé de revisar el espejo retrovisor, esperando ver luces de otros carros siguiéndome, pero aparentemente había logrado escapar sin ser detectado. O eso pensé. 3 días después comenzaron las señales de que tal vez sí me habían visto esa noche. Lo primero que noté fue que durante mi turno en la gasolinera empezaron a llegar clientes extraños. Eran personas que nunca había visto antes, que compraban muy poco o nada, pero se quedaban mucho tiempo en la estación, como observándome. No eran amenazantes de manera obvia, pero había algo en su comportamiento que me ponía nervioso. Se quedaban parados cerca de las bombas, fingiendo revisar su celular o hablar por teléfono, pero yo podía sentir sus ojos sobre mí constantemente. Una noche encontré una nota pegada en el parabrisas de mi carro cuando salí del trabajo. Era una hoja de papel normal, pero el mensaje estaba escrito con algo que parecía sangre seca. Las montañas tienen ojos, cuidado con lo que miras. Al día siguiente encontré otra nota en la puerta de mi casa. Los curiosos no viven mucho tiempo por aquí. Mi paranoia se disparó completamente. Empecé a notar que el mismo carro, una camioneta blanca sin placas visibles, aparecía frecuentemente cerca de mi casa y de mi trabajo. A veces estaba estacionada al otro lado de la calle de mi casa por horas, con alguien adentro que solo se quedaba ahí, esperando.
Una noche, mientras trabajaba en la gasolinera, esa misma camioneta se estacionó en una posición desde donde podían verme claramente, pero donde yo no podía distinguir quién estaba adentro debido a los cristales polarizados. Se quedaron ahí durante todo mi turno, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente busqué a mi supervisor y le dije que renunciaba inmediatamente. Inventé una excusa sobre problemas familiares, pero la realidad era que sabía que mi vida estaba en peligro. Pensé que renunciando al trabajo y alejándome de la zona estaría a salvo, pero estaba equivocado. La persecución continuó en mi casa. La camioneta blanca aparecía regularmente en mi calle. Encontré más notas amenazantes, ahora más específicas. Sabemos dónde trabajas, sabemos dónde vives, sabemos quién eres. Una madrugada escuché pasos en el techo de mi casa. Eran pasos pesados, como de alguien caminando deliberadamente lento para asegurarse de que yo los escuchara. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron a nadie y no había marcas en el techo ni evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que había escuchado y sabía que cada día que permaneciera en esa ciudad, mi vida estaba en más peligro. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí todo lo que pude, empaqué solo lo esencial y me mudé a otro estado. Cambié mi nombre, conseguí documentos nuevos y empecé una vida completamente nueva en un lugar donde nadie me conocía. Han pasado 2 años desde entonces y hasta ahora no he tenido problemas. Nunca reporté a las autoridades lo que vi esa noche en la colina, porque sabía que mi palabra contra la de una secta organizada no significaría nada y solo pondría en más riesgo mi vida. A veces me pregunto qué habrá pasado con la persona que vi ser torturada esa noche. Si sobrevivió, si fue asesinada, si alguna vez alguien la buscó. También me pregunto cuántas otras personas han desaparecido en esa zona y si las autoridades locales están involucradas o simplemente hacen la vista gorda. Lo que sé es que hay lugares en este país donde la ley no llega, donde grupos de personas practican cosas inimaginables lejos de los ojos del mundo civilizado. Y sé que si no hubiera huido cuando lo hice, ahora yo sería una de esas personas desaparecidas de las que nunca se vuelve a saber nada. Ahora vivo con un nombre diferente, en un lugar diferente, haciendo un trabajo completamente distinto. Pero cada noche antes de dormir reviso que todas las puertas y ventanas estén cerradas, y siempre tengo una maleta preparada por si algún día esa camioneta blanca aparece en mi nueva ciudad y tengo que volver a empezar desde cero en otro lugar. Porque hay cosas de las que nunca se puede escapar completamente. Solo se puede esperar que el tiempo y la distancia sean suficientes para mantenerlas alejadas. Me llamo Raquel, tengo 29 años, y lo que me pasó en el Oxxo donde trabajé durante un año me convenció de que hay cosas en este mundo que van más allá de cualquier explicación lógica. Trabajaba en el turno nocturno de un Oxxo, ubicado en la Avenida Revolución en Tijuana, una zona que de día está llena de gente pero que en las noches está vacía a madrugadas se convierte en un lugar completamente diferente. El Oxxo era de los más grandes de la cadena, tenía 2 plantas. La planta baja donde estaba la tienda principal y un sótano que se usaba como bodega y donde también estaban los baños para empleados. Mi turno era de 10 de la noche a las 6 de la mañana y durante los primeros meses todo fue normal. Lo extraño comenzó una noche de octubre. Eran las 3:33 de la madrugada. Lo sé porque siempre revisaba el reloj cuando no había clientes y estaba acomodando unos productos en los anaqueles cuando escuché un ruido extraño que venía del sótano. Era como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Bajé a revisar pensando que tal vez alguna caja se había caído por vibración de los camiones que pasaban por la avenida, pero cuando llegué al sótano todo estaba en orden. Lo único extraño era que el espejo que estaba en el baño de empleados estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha muy caliente, pero en el sótano no había ducha, solo un lavabo pequeño. Limpié el espejo con papel y regresé al área de ventas. Pensé que tal vez era condensación por algún problema de ventilación.
La segunda vez que pasó fue exactamente una semana después, a la misma hora, 3:33 de la mañana. Esta vez el ruido fue más fuerte, como si alguien hubiera azotado una puerta. Volví a bajar y encontré exactamente la misma situación. Todo en orden, pero el espejo del baño empañado. Esta vez decidí quedarme un rato más abajo para ver si lograba identificar la fuente del ruido. Me senté en una caja de refrescos que estaba cerca del baño y esperé. Después de unos 10 minutos empecé a escuchar algo que me puso los pelos de punta. Era como el sonido de alguien llorando muy bajito, pero no podía identificar de dónde venía. El sonido duró unos 3 minutos y luego se detuvo abruptamente. Cuando revisé el espejo otra vez, estaba empañado de nuevo, a pesar de que yo acababa de limpiarlo minutos antes. Las siguientes semanas los incidentes se volvieron más frecuentes, no siempre a las 3:33, pero siempre en la madrugada y siempre involucraban ese espejo. A veces lo encontraba empañado sin haber escuchado ruidos, otras veces escuchaba el llanto pero el espejo estaba normal. Una noche decidí grabar con mi celular, puse el teléfono en el lavabo apuntando al espejo y subí a atender la tienda. Cuando revisé la grabación horas después, casi me desmayo de la impresión. En el video se podía ver el espejo empañándose gradualmente, pero no de manera uniforme como cuando hay condensación normal. Se empañaba formando patrones, como si alguien estuviera escribiendo o dibujando en él desde el otro lado. Lo más perturbador era que en cierto momento del video se podía distinguir claramente la figura de una mujer joven reflejada en el espejo, pero yo estaba segura de que en el sótano no había nadie más que yo, y la cámara estaba grabando desde una posición donde yo no aparecía en el encuadre. La mujer en el reflejo parecía estar golpeando el espejo desde adentro, como si estuviera atrapada y tratara de salir. Sus movimientos eran desesperados, y aunque no se escuchaba audio claro, se podía ver que estaba gritando. Llevé el video a mi casa y lo analicé cuadro por cuadro. La mujer parecía tener entre 25 y 30 años, cabello largo y oscuro, y vestía lo que parecía ser ropa de trabajo, posiblemente el uniforme de algún empleo de servicio. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Era de terror puro, como si estuviera siendo perseguida o atacada por algo que yo no podía ver. Decidí investigar la historia del lugar. El Oxxo había sido construido sobre lo que antes era un edificio de oficinas que se incendió en el 2018. Según los reportes de los periódicos locales, en el incendio murieron 4 personas, entre ellas una mujer llamada Sandra Morales, de 28 años, que trabajaba como intendente nocturna en el edificio. Cuando vi la foto de Sandra en los reportes del periódico, casi se me para el corazón. Era exactamente la misma mujer que había visto en el reflejo del espejo. Según el reporte del incendio, Sandra había quedado atrapada en el sótano del edificio cuando las escaleras colapsaron. Los bomberos no pudieron llegar hasta ella a tiempo, y su cuerpo fue encontrado 3 días después en lo que ahora era exactamente el área donde estaba ubicado el baño de empleados del Oxxo. Todo empezaba a tener sentido: los ruidos, el llanto, la figura en el espejo. Sandra seguía ahí, atrapada en el lugar donde había muerto, tratando de comunicarse o tal vez pidiendo ayuda. Pero las apariciones empezaron a intensificarse. Ya no solo era en las madrugadas, sino que a veces, durante las horas más tranquilas de mi turno, podía ver movimientos extraños en el espejo incluso desde la planta alta. Era como si Sandra hubiera notado que yo podía verla y ahora tratara de comunicarse conmigo más activamente. Una noche cuando bajé al baño, encontré algo que me cambió completamente la perspectiva de lo que estaba pasando. En el espejo empañado había palabras escritas, como si alguien hubiera usado el dedo para escribir desde adentro. Ayúdame a salir. Mis manos temblaron tanto que casi no pude tomar la foto. Cuando regresé con mi celular para documentarlo, las palabras ya se habían desvanecido, pero yo sabía lo que había visto. Las siguientes noches traté de comunicarme con Sandra. Le hablaba al espejo, le preguntaba qué necesitaba, cómo podía ayudarla. A veces obtenía respuestas en forma de palabras escritas en el vapor del espejo. Otras veces solo veía su figura moviéndose inquieta del otro lado. A través de estas conversaciones, logré entender que Sandra no solo estaba atrapada en ese lugar, sino que algo más había quedado con ella la noche del incendio.
Había otra presencia en el sótano, algo que ella describía como la cosa oscura que me persiguió hasta aquí. Según lo que pude entender, Sandra no había muerto solo por el incendio. Había algo más en el edificio esa noche, algo que la había estado acechando y que la había empujado hacia el sótano donde quedó atrapada por el fuego. Esa entidad maligna también había quedado atrapada ahí, y ahora Sandra estaba en una especie de limbo, huyendo eternamente de esa cosa dentro de los reflejos del lugar. Una noche, Sandra logró mostrarme lo que realmente había pasado. En lugar de aparecerse en el espejo, toda su historia se proyectó en todos los reflejos del sótano. En el espejo, en los vidrios de las ventanas, incluso en la superficie de las botellas de refresco. Vi cómo esa noche del incendio, Sandra estaba haciendo su ronda de limpieza cuando notó que algo la seguía por los pasillos. Era una sombra que se movía independientemente de cualquier fuente de luz y que parecía crecer cada vez más hasta tomar una forma vagamente humana. La sombra la persiguió por todo el edificio hasta empujarla al sótano. Cuando el incendio comenzó, Sandra quedó atrapada ahí no solo por las escaleras colapsadas, sino porque esa entidad no la dejaba salir. La había estado esperando, y el incendio fue solo la oportunidad perfecta para atraparla para siempre. Después de ver eso, decidí que tenía que ayudar a Sandra de alguna manera. Investigué sobre liberación de espíritus atrapados y encontré que muchas veces las almas en pena necesitan que se resuelva algo pendiente de su vida terrenal para poder pasar al descanso. Sandra me mostró a través de los reflejos que lo que necesitaba era que alguien supiera la verdad sobre su muerte. Que no había sido solo un accidente, sino que había sido víctima de esa entidad maligna que seguía ahí, esperando más víctimas. También me mostró que yo no era la primera empleada del Oxxo que podía verla. Antes que yo habían trabajado ahí 3 mujeres jóvenes en el turno nocturno, y todas habían renunciado súbitamente sin explicación. Sandra había tratado de advertirles sobre la presencia maligna, pero ninguna había podido entender completamente lo que estaba pasando. Yo era la primera que había logrado establecer comunicación real con ella, y por eso sentía que podía ayudarla a encontrar paz. Decidí que la manera de ayudar a Sandra era documentar completamente su historia y asegurarme de que alguien más supiera la verdad. Pasé varias noches grabando las interacciones en el espejo, fotografiando las palabras que aparecían y recopilando toda la evidencia posible, pero también noté que mientras más tiempo pasaba comunicándome con Sandra, más activa se volvía la otra presencia. Empecé a sentir una sensación de ser observada constantemente, incluso cuando estaba en la planta alta atendiendo clientes. A veces veía sombras moviéndose en mi visión periférica y el ambiente del sótano se volvía cada vez más opresivo. Una madrugada, mientras estaba hablando con Sandra a través del espejo, la temperatura del sótano bajó drásticamente. Mi aliento se volvió visible y comencé a escuchar un sonido gutural, como gruñidos, que venía de algún lugar detrás de mí. En el espejo, Sandra apareció con una expresión de terror absoluto, señalando algo detrás de mí y moviendo los labios desesperadamente tratando de advertirme de algo. Me di la vuelta y lo vi. Era exactamente lo que Sandra había descrito, una sombra que había tomado una forma vagamente humana, pero distorsionada y completamente maligna. Era más alta que una persona normal y sus brazos parecían extenderse más de lo naturalmente posible. La cosa se abalanzó hacia mí, pero en lugar de tocarme físicamente, fue como si tratara de entrar en mi cuerpo. Sentí un frío intenso que me atravesó completamente, acompañado de una sensación de desesperación y odio que no era mía. Corrí escaleras arriba y no regresé al sótano por el resto de mi turno. Cuando llegó mi relevo a las 6 de la mañana, renuncié inmediatamente. No podía explicarle a mi supervisor lo que realmente había pasado, así que inventé una excusa sobre problemas familiares. Pero antes de irme definitivamente, volví una última vez al sótano para despedirme de Sandra. Cuando llegué al espejo, ella ya estaba ahí esperándome, pero se veía diferente, se veía en paz. En el vapor del espejo escribió un último mensaje. Gracias por escucharme, ahora puedo descansar. Su figura se desvaneció gradualmente hasta desaparecer completamente, y por primera vez, desde que había comenzado todo esto, el sótano se sintió completamente silencioso y en paz. Nunca más volví a ese Oxxo,
pero supe por otros empleados que después de mi renuncia, no volvieron a reportarse incidentes extraños en el turno nocturno. La nueva empleada que tomó mi lugar no ha tenido problemas y el ambiente del lugar aparentemente regresó a la normalidad. Creo que Sandra finalmente encontró la paz que necesitaba. Alguien había escuchado su historia, había entendido la verdad sobre su muerte, y eso fue suficiente para liberarla de su prisión de espejos y reflejos. En cuanto a la entidad maligna, no sé qué pasó con ella. Tal vez al perder a Sandra como víctima se debilitó, o tal vez simplemente se movió a otro lugar para buscar nuevas presas. Lo que sé es que cumplí mi propósito. Ayudé a un alma en pena a encontrar descanso, y esa es una experiencia que cambió para siempre mi perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que puede existir entre ambos mundos. Ahora trabajo en un lugar completamente diferente, durante el día, rodeada de gente. Pero cada vez que veo un espejo empañado o escucho llantos inexplicables en la madrugada, recuerdo que hay historias sin terminar en este mundo, almas que necesitan ayuda para encontrar su camino hacia la luz. Y aunque fue una experiencia aterradora, también fue profundamente significativa saber que pude hacer la diferencia para alguien que ya no pertenecía a este mundo, pero que aún necesitaba compasión y comprensión humana.